Hola, en un vídeo anterior estuvimos viendo cómo se demostraban las identidades trigonométricas. Y hoy en Mates con Serrano lo que vamos a hacer es darle utilidad a esas fórmulas, a esas identidades, mediante un problemita que os puede salir perfectamente en clase o en un examen. Y vamos a ver cómo se resuelve esto utilizando dichas identidades. Bueno, pues nos piden calcula el seno y el coseno de un ángulo alfa, sabiendo que alfa es un ángulo agudo. Esto es un dato muy importante, sabiendo que alfa es un ángulo agudo. Ahora veréis por qué. Y sabiendo también que la tangente de dicho ángulo vale 0,75. Bueno, pues entonces lo que nos dicen es, mira, la tangente de un cierto ángulo alfa es 0,75. Calcúlame el coseno de alfa, y también nos piden el seno de ese ángulo también. Bueno, y como os decía, hay una cosa fundamental en este problema, en este enunciado. Dice que alfa es un ángulo agudo. Fijaos que aquí os he dibujado la circunferencia goniométrica, y si alfa es un ángulo agudo, pues si es un ángulo agudo quiere decir que es un ángulo de menos de 90 grados. Luego puede ser un ángulo pues más o menos así, ¿no? Así o así, pero el caso es que es un ángulo agudo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Y por qué tiene tanta importancia? Bueno, pues tiene mucha importancia porque ahora, si nosotros trazamos como siempre desde este punto hasta el eje X una perpendicular, observad que el seno, que es, si este es el ángulo, vamos a marcar aquí el ángulo alfa, ¿verdad que sí? Vamos a poner aquí alfa. Bueno, pues el seno del ángulo alfa será este cateto de aquí, lo vamos a poner marcado en rojo, es decir, esta medida, todo esto de aquí. Fijaos que este seno es positivo, porque efectivamente queda por la parte positiva del eje Y. Esto es positivo. Y además, por ser un ángulo agudo, su coseno, que es este cateto de aquí, pues su coseno también resulta que va a ser positivo. Bueno, pues esto es fundamental, porque ahora cuando utilicemos estas fórmulas nos van a salir raíces con dos soluciones, una positiva y una negativa. Y evidentemente, nosotros tenemos que coger siempre la positiva, en este caso las dos, tanto para el seno como para el coseno, porque es que me dicen que es un ángulo que es un ángulo agudo. También nos podrían decir que es un ángulo que está en el primer cuadrante. Si nos dicen que está en el primer cuadrante, pues es que está aquí, ¿verdad? Recordad que, vamos a escribirlo por si a alguien se le ha olvidado, este es el primer cuadrante, porque los ejes dividen al plano en 4 cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, lo ponemos con números romanos, que suele ponerse así, tercer cuadrante, y finalmente el cuarto cuadrante. Bueno, pues también os pueden decir eso en un problema. El ángulo está en el primer cuadrante. Bueno, pues el ángulo es agudo, ¿no? Bien. Bueno, pues dicho eso, que es fundamental tenerlo en cuenta, vamos a ver cómo podemos resolver esto. Fijaos que nos dan la tangente y, oye, si me dan la tangente, pues tengo aquí una fórmula en la que aparece la tangente. Pues vamos a utilizarla y tenemos 1 más la tangente al cuadrado de alfa igual a la secante al cuadrado de alfa. Pero la secante, pues no me la piden. Pero hombre, si os acordáis, la secante es la inversa del coseno. Luego nosotros podemos poner 1 partido del coseno al cuadrado de alfa. Esto os lo dije en el vídeo anterior de identidades trigonométricas, que muchas veces la secante al cuadrado de alfa me va a convenir sustituirla por 1 partido del coseno al cuadrado de alfa. Y con estos datos, o con esta fórmula, pues lo tenemos muy fácil para calcular el coseno, porque ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir el valor de la tangente por su número correspondiente. Luego tenemos 1 más, y aquí en vez de poner tangente de alfa vamos a poner 0,75, y como estáis viendo esto está al cuadrado, bueno, igual a 1 partido de el coseno al cuadrado de alfa. Coseno, que es una de las cosas o uno de los datos que me están pidiendo. Bueno, pues ahora si hacéis esta operación y lo eleváis al cuadrado, sumáis 1, pues os digo yo que esto os va a salir 1,5625, ¿vale? Esto es simplemente calculadora, igual a 1 partido de el coseno al cuadrado de alfa. Coseno cuadrado de alfa.
Y aquí pues lo único que tenemos que hacer es despejar el coseno cuadrado de alfa, que viene para acá multiplicando, y este pues vendrá para acá dividiendo. Luego el coseno cuadrado de alfa es igual a 1 dividido entre 1,5625. Y si hacéis esta división, esto os va a salir 0,64. De manera que el coseno al cuadrado de alfa, vamos a ponerlo por aquí para que quede muy claro, coseno cuadrado de alfa es igual a 0,64. Pero bueno, a mí lo que me están pidiendo es el coseno. Por lo tanto, como el coseno está al cuadrado, pues recordad que aquí siempre para eliminar una potencia, pues podemos utilizar las raíces siempre del mismo índice, es decir, tomaríamos raíces en los dos lados de la ecuación, como siempre hay que tomar raíces en los dos lados, y este cuadrado con este índice pues se va, ¿verdad que sí? Ups, vamos a ver, este índice se nos va, de tal manera que la raíz desaparece. Y nos quedaría que el coseno de alfa es igual, y una raíz cuadrada tiene siempre dos soluciones, a la más menos raíz cuadrada de 0,64. Pero de estas soluciones nos tenemos que quedar solamente con la positiva porque nos dicen que se trata de un ángulo agudo, por lo tanto su coseno ha de ser necesariamente positivo, así que la negativa la descartamos, con lo cual el coseno de alfa será igual a la más raíz cuadrada de 0,64, y si hacéis esto, pues os va a salir que el coseno, haciendo la raíz, el coseno es 0,8. Bueno, pues ahí tenéis la respuesta a la primera de las preguntas. ¿Cuánto valía el coseno de ese ángulo? Pues el coseno vale 0,8. Ya habéis visto que teniendo estas tres ecuaciones, esto es lo primero que tenéis que hacer en un examen, cuando salga un ejercicio de estos, es escribirse primero la ecuación fundamental de la trigonometría y después ya sabéis que dividiendo por el seno al cuadrado todo y por el coseno al cuadrado todo, pues os van a salir esta y esta, sin problema, si es que no os acordáis de memoria, ¿no? Lo primero es apuntarse esto en un examen y lo segundo es ver con los datos que tenéis, pues qué debemos de utilizar. Y también, como siempre, como os he dicho, recordando que esto es 1 partido del coseno al cuadrado de alfa y la cosecante efectivamente es 1 partido del seno al cuadrado de alfa, ¿vale? Esto es importante recordarlo. Bien, pues vamos ahora a terminar ya el problema porque nos queda solamente calcular el seno de alfa. Y fijaos que para calcularlo podemos utilizar perfectamente la ecuación fundamental de la trigonometría y vamos a tener que el seno al cuadrado de alfa es igual, y vamos a despejar directamente, este coseno cuadrado pasará restando, luego es 1 menos el coseno cuadrado de alfa. Pero es que resulta que tenemos 1 menos el coseno de alfa, lo tenemos aquí, que es 0,8, y esto está elevado al cuadrado. Bueno, pues si hacéis esta cuenta, os digo yo que esto sale 0,36, ¿vale? Eleváis al cuadrado 0,8, a 1 le restáis eso y os sale 0,36. Pero este es el seno al cuadrado de alfa, con lo cual el seno de alfa será igual a la raíz de 0,36, que ya sabéis que es más menos, pero solamente nos quedamos con el más, puesto que el seno también es positivo para un ángulo agudo. De manera que el seno de alfa nos va a dar como resultado 0,6. Y esa sería la respuesta a la otra pregunta que nos hacían, que era ¿cuánto vale el seno de ese ángulo? Y ya está, ya hemos terminado el problema. Es decir, que ya veis que no es complicado, se trata simplemente de utilizar estas ecuaciones, saber cuál hay que coger en cada momento. Hay que sabérsela de memoria, pero no hay ningún problema, y las otras pues ya sabéis que salen a partir de esta. Mucho cuidado con los cuadrados, mucho cuidado con las raíces, eso sí que es fundamental, que no se os olvide elevar al cuadrado, esto suele pasar, que se os olvida, y muy importante ver en qué cuadrante se encuentra el ángulo para ver las soluciones que tenéis que coger, si el coseno es positivo, si es negativo, y lo mismo con el seno, la tangente, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí el vídeo, espero que lo hayáis entendido, yo creo que sí, y cualquier cosa me la dejáis en comentarios. No olvidéis suscribiros y saludos de J. Serrano y os espero en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!